Hola queridos amigos, soy Mariano y esto es Macrobiótica Zen. Hoy voy a enseñarte 10 trucos, 10 consejos para que aprendas a combinar los alimentos y para que tus digestiones sean mucho mejores. Los 10 consejos que te voy a dar no me los inventé, sino que son consejos de grandes expertos en nutrición. 10 consejos que van a cambiar tu vida. ¿Tengo que decir todo eso? Come frutas y verduras de temporada porque no solamente vas a estar siendo generoso con el medio ambiente, sino que también vas a estar comiendo el alimento que tu cuerpo necesita de acuerdo al clima y al lugar en el que vives. Cuando comas fruta fresca, no la mezcles con cereales, proteínas o semillas. Por ejemplo, la fruta inhibe la absorción de proteínas vegetales. Realmente es muy fácil esto porque puedes dejar la fruta para comerla entre horas, 2 horas después de la comida o 2 horas antes de la comida. Puede ser un muy buen snack o merienda, muy saludable, comerte una pieza de fruta. Y si quieres comer 2 piezas de fruta, te recomiendo que comas la misma fruta. 2 manzanas, 2 naranjas, 2 peras o 2 de lo que sea. Así que mi consejo es que simplifiques, comas un tipo de fruta al día. Tienes 7 días. No mezcles los melones, y también incluimos las sandías en este grupo, con otros alimentos, porque los melones se digieren muy rápido, pasan muy rápido por el estómago y si encuentran otro alimento en su camino se estancan. Lo típico que comes un pan con no sé qué y luego te comes una sandía, eso se estanca, la sandía quiere pasar y no puede y se empieza a pudrir y salen los gases y nos hinchamos y se generan toxinas y no asimilas esa sandía, has perdido el dinero, no te conviene y ahí se generan enfermedades. No queremos eso. Cómete una sandía o un melón en verano, cuando hace mucho calor y te la comes sola, tienes hambre, tienes el estómago vacío y te comes una sandía, te refresca, te hace bien, te sienta bien. Qué ganas ahora de comerme una sandía, pero es que en Finlandia no hay sandías, porque no crecen sandías, porque estamos en abril y hace un frío de 0 grados que quiero ir a España, a Andalucía, para comer sandías. Sí. No mezcles 2 legumbres en la misma comida. Si comes garbanzos, no comas lentejas, porque vas a levitar como un Buda de los gases de la indigestión. El tofu, que es un derivado de la soja, sí que se combina bien con alguna legumbre, o también se combina bien el tofu con el tempe con las legumbres no, pero yo no lo hago. ¿Para qué? Se te terminan las ideas. Es mejor un día cocinar garbanzos. Estoy hablando de las proteínas vegetales. Cocinas garbanzos, otro día lentejas, otro día tofu, otro día garbanzos otra vez, otro día lentejas otra vez, otro día un poco de tempe y así sucesivamente por los siglos de los siglos. ¿Para qué vamos a combinar todo en el mismo plato? Tener 20 cosas a la vez no es necesario para la salud, incluso es perjudicial y si no eres vegetariano, el pescado blanco, que es la mejor proteína animal, se combina muy bien con las legumbres. Puedes comer un poquito de pescado con garbanzos. Se combina perfectamente. Ya que estamos, voy a darte una receta para que puedas ponerla en práctica hoy mismo. La cantidad de una cucharada de pescado blanco, la cantidad de una cucharada de garbanzos, un poquito de verduras crudas, un poquito de verduras cocinadas, un poquito de encurtidos o picles caseros que puedes ver en mi canal de YouTube y la parte más importante del plato de arroz integral. Y si eres vegetariano como Mariano, puedes hacer la misma receta que te acabo de dar, pero sin los garbanzos. Que no, sin el pescado. Siguiendo con las proteínas, no mezcles 2 proteínas animales en una misma comida. Estoy hablando de leche con huevos, o carne con huevos, o pescado con cerdo. No mezcles porque no lo necesitas. Es una mala combinación, eso es una bomba para tu cuerpo y no te conviene. Tienes 7 días para comer
diferentes tipos de animales. ¿Estás suscrito a mi canal de YouTube? Es el momento de suscribirte. Ahora, no pierdas más tiempo. Ahora. No sé por qué se mueve este brazo así. Ahora los vegetarianos se van a poner muy contentos. Elige siempre que puedas la proteína vegetal frente a la proteína animal. Porque la proteína vegetal, al contrario de lo que se pensaba hasta hace muy poquitos años, es una proteína que aporta todos los aminoácidos esenciales que necesitas, tanto para niños como para adultos, pero no genera las toxinas en el cuerpo que genera la proteína animal. Y cuando hablo de proteínas vegetales estoy hablando de las legumbres como los garbanzos, las lentejas, los frutos secos, nueces, almendras, semillas como pueden ser semillas de girasol, semillas de calabaza, también los cereales integrales. Si tú combinas todos esos alimentos, no hace falta que los comas todos juntos en la misma comida, sino que vayas comiéndolos de forma regular. Tienes todo lo que necesita tu cuerpo para regenerarse, para crecer y para estar bien. Y no hace falta que seas vegetariano. Puedes probar algunos días de comer vegetariano por cuestiones de salud, para que tengas menos toxinas en el cuerpo y te sientas más ligero, mejor. Yo hace casi 10 años que soy vegetariano y a pesar de algunos problemas de locura que tengo o algunos desmayos así repentinos, me siento muy bien, estoy dando guerra. Mastica por lo menos 60 veces cada bocado de forma tranquila. Es muy importante porque masticar bien los alimentos de forma consciente, despacio, sirve para no comer de más, predigerir los alimentos con la saliva, rebajar el estrés, para rebajar la ansiedad. Esta parte va a moverse mucho y lo que va a hacer es relajarte. La respiración vas a ver que va a bajar, va a relajarte. Entonces, te recomiendo que mastiques los alimentos. Ya me estoy relajando. No te sirve de nada comer de forma rápida para no perderte una clase de yoga o ir a una clase de mindfulness. No tiene sentido. Y para masticar de una forma consciente y despacio, tienes que desenchufarte, tienes que dejar la televisión, tienes que dejar el teléfono, apágalo y regálate esos segundos, o bueno, más que segundos, son unos cuantos minutos para comer de forma tranquila, para relajarte, para darte ese homenaje que tú te lo mereces y tu vida va a ser mucho mejor. ¿Qué necesidad tienes de ver las noticias y cosas negativas del mundo mientras comes? Te estás tragando todas esas malas noticias, esa mala onda, te las tragas. No te conviene. Si tomas leche, tómala sola, porque la leche no se combina bien con otros alimentos. La leche es para lactantes y los lactantes, cuando toman leche, no comen verduras, no comen carne, toman leche porque no tienen dientes. No necesitas leche, es un obstáculo para tu salud, no hace falta tomar leche. Y cuando digo leche me refiero a sus derivados, me refiero al queso, a los yogures, a la manteca o mantequilla. Si quieres bajar de peso tienes que dejar de consumir lácteos porque la leche engorda, es un alimento diseñado para hacer crecer al lactante y engorda, todo crece descontroladamente con la leche, así que no te conviene. ¿Significa que nunca más vas a comer lácteos? No, pero cómelo de forma no habitual, de vez en cuando, si quieres comer un poco de queso, pero no todos los días, no te conviene, no es bueno para tu salud. Y si lo haces, no lo mezcles con otros alimentos. Te recomiendo que no comas azúcar, pero si comes azúcar, no la mezcles con proteínas animales o proteínas vegetales. Por ejemplo, no comas azúcar con leche de soja, o azúcar con huevos o azúcar con lácteos. Es un problema porque todos los postres generalmente combinan estos alimentos pero no se digieren bien. Si comes azúcar, quizá puedes comer un poco de chocolate negro sin lácteos con azúcar o algún otro postre que no se me ocurre con un poco de azúcar o quizá azúcar con frutas. Pero no la mezcles el azúcar con proteínas de ninguna clase. Un buen consejo. Tengo unos cuantos videos en mi canal de YouTube dedicados al azúcar, a este veneno cancerígeno
Y si eres adicto al azúcar o te encanta comer azúcar, te recomiendo que los veas. Si has llegado hasta aquí y todavía no te tiraste por la ventana, no lo hagas, no lo hagas. Te recomiendo de corazón que practiques estos consejos. A mí realmente me cambiaron la vida. Te animo también a que veas mis videos porque en mis recetas de alguna manera está implícito la combinación de alimentos. Y también en algunos videos doy algunos consejos más de combinaciones. Así que mírate los videos, mírate mi canal, suscríbete a mi canal de YouTube. También puedes compartirlo si me quieres ayudar, echar una mano y que esto lo vean muchas otras personas. Puedes elegir una de estas reglas o consejos, intentar ponerla en práctica durante una semana, a la siguiente semana probar la segunda, ir viendo a tu ritmo cómo puedes combinar esta información, pero tranquilamente. Lo importante es que te fijes el camino, que sigas adelante, nada más, y a partir de ahora ya puedes presumir de que sabes contestar a las siguientes preguntas. Adiós. ¿Garbanzo y lenteja juntas? Son muy ricas. ¿Es saludable comerme una tostada con mermelada, jugo de naranja y café con leche con azúcar? ¿Pan, jamón y huevo a la vez? ¿Fruta después de comer? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Por qué engordo si como un pajarito? Batidos con muchas frutas y un batido de sandía, bananas, almendras, leche de soja. Te costará un poco digerir toda la información que te acabo de dar, pero tú tienes la ventaja de que puedes mandarme al demonio o incluso intentar asesinarme, pero tu cuerpo, cuando le metes comida muy diferente, el recurso que tiene es enfermarse para decirte no lo vuelvas a hacer. Así que a partir de ahora vamos a hacer digestiones saludables y yo te voy a ayudar a hacerlo.